Cielos abiertos, Él desciende a buscar su grey. Parucía inminente, cumpliendo toda la ley. Arrebatados en gloria sin ver la tribulación, somos la joya divina, su eterna posesión, su eterna posesión. Mientras el mundo gime por la siega del dolor, nosotros volaremos al encuentro del Señor. No habrá llanto ni angustia en la nube de cristal, solo la bienvenida del amor celestial. El Cordero nos espera en su trono de luz pura. Cielos abiertos, el Rey desciende a buscar su grey. Parucía inminente, cumpliendo toda la ley. Arrebatados en gloria sin ver la tribulación, somos la joya divina, su eterna posesión. Sí, su eterna posesión. Viene pronto gloria. Amén. Sí, hermano, ya estamos aquí, gloria sea al Señor. Gracias a todos los que se van a ir sintonizando, gloria sea al Señor. Vamos a participar en esta hora exponiendo un tema muy interesante, importante, desde la perspectiva del dispensacionalismo sobre el Israel de Dios en Gálatas 6:16. Vamos a comenzar en un momento. Está con nosotros el hermano Samuel Tuyuk. ¿Sí se pronuncia bien así, hermano? Sí, Salomón Tuyuk, sí, está bien. Amén. Amén, ya estamos en vivo, hermano. Ya ahorita los hermanos se van a ir sumando. Espero que se vayan sumando más. Y los que lo van a ver posteriormente reciban saludos. Tenemos diferencia de horario. Y esperamos que se puedan ir sumando más. Y nos ayudan a compartir el en vivo. Amén, gloria sea al Señor. Compartir el live, porque estamos, como estoy en Estados Unidos, le digo live, pero es el en vivo. Amén. Un saludo, hermano, que les quiero dar a los hermanos que ya están conectándose. Saludos a todos nuestros amigos y hermanos desde la isla de Cozumel. Es una bendición estar con nuestro hermano Oscar Valdés. Hemos hecho, creo que dos programas, me parece que fueron 2 programas que hemos hecho y han sido de bendición para todos los seguidores, tanto del canal o de los seguidores del canal de nuestro hermano Oscar, del pastor Oscar, como también de nuestro canal. Pues han sido muy edificados a través de estos temas y creo que este tema, pastor, va a ser de mucha bendición porque mucho se habla y se repite y se reitera, a veces como una frase ya como un cliché, podemos decir, que automáticamente cuando se dice el Israel de Dios es sinónimo de la iglesia, pero ¿qué tan cierto es esto? Es algo muy bueno que podamos analizar porque para eso es la exégesis, para eso sirve, ¿no? Entonces, qué bendición. Gracias por invitarnos, pastor Oscar, aquí a su canal. Amén, hermano, amén. Y los hermanos que se van a ir conectando, Dios les bendiga y si quieren participar en el chat, pues ahí van dejando sus preguntas conforme vamos avanzando en el tema. El hermano Salomón es el que va a exponer en esta hora y vamos preparando la presentación. Y si quieren dejar sus preguntas y comentarios, salúdenos ahí en los comentarios para que podamos saludarlo también, amén. Entonces vamos a compartir de una vez, hermano, la presentación. Y ya usted la va a ir exponiendo. Bueno, pues entramos al tema. Yo creo que el tema nos da para mucho, nos da para este programa y no solamente este texto, pero hay varios otros textos que
nos van a servir para ir después compartiendo programas y dando explicaciones muy interesantes. La pregunta que aparece en sus pantallas es esta: ¿enseña el Nuevo Testamento que el Israel de Dios es la iglesia, o por lo menos es la totalidad de la iglesia? Porque es, creo que más específicamente sería la pregunta, ¿es la totalidad de la iglesia? Entonces, es un análisis que vamos a hacer de Gálatas capítulo 6, versículo 15. Dice, ¿por qué? Porque hay que ser serios en la interpretación de la Biblia y no solamente tomar frases desconectadas y descontextualizadas de la palabra del Señor. El texto base que vamos a tomar es Gálatas 6, 15 al 16, que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla de la nueva creación, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y aquí es donde entra, pues básicamente la discusión de esta temática. Vamos a la segunda diapositiva, donde básicamente lo que vamos a hacer es adentrarnos al análisis del texto en cuestión. Y en esta segunda diapositiva, pues la cuestión que ahí se nos presenta es que básicamente esta es la única vez que aparece la frase y al Israel de Dios, de modo que nos encontramos delante de un elemento único que se le conoce como apag legomenon, que quiere decir la única mención que hay en la Biblia, y es muy importante porque en la hermenéutica tenemos que tomar con cuidado y no hacer todo un sistema de doctrina apartado, basado en una idea de un texto que solamente tiene una mención, claro que es palabra de Dios, pero tenemos que tomarlo en el contexto en el cual fue dado. Así que es muy importante decir esto, que es la única vez que aparece toda la frase en toda la Biblia, el Israel de Dios. Y tenemos que saber a qué se está refiriendo en ese contexto. Su interpretación, desde luego, ha generado el debate teológico de enorme trascendencia, tanto en los grupos supersesionistas, es decir, aquellos que se le conoce coloquialmente como la teología del reemplazo, la teología del reemplazo, como también entre los analistas serios, los cuales pues han hecho estudios exegéticos sobre el significado del concepto el Israel de Dios. Entonces vienen las preguntas, ¿no? La iglesia como nuevo Israel es la pregunta. ¿Es lo que está enseñando el texto? ¿Realmente con la frase el Israel de Dios se está enseñando? Aquí es donde vamos a entrar en el tema del análisis. O realmente se está hablando de dos grupos distintos, en el que podemos decir, Pablo está distinguiendo entre los creyentes gentiles y entre los creyentes judíos. O sea, esto es algo muy importante en la discusión, y aquí está en sí la respuesta, que es exegética, ya que la respuesta determina si las promesas nacionales a Israel siguen vigentes o si ya se transfirieron a la iglesia. Quienes responden que ahí la frase el Israel de Dios se refiere a la iglesia como el nuevo Israel, son aquellos que básicamente están diciendo que todas las promesas, como la iglesia es el Israel de Dios, todas las promesas que se le prometieron a Israel se están cumpliendo hoy en la iglesia. Pero quienes analizan el texto y dicen que la frase el Israel de Dios está identificando específicamente a un grupo dentro de la iglesia y no a la totalidad de la iglesia, bueno, entienden que no hay un reemplazo de Israel como tal, sino que se refiere a un sector dentro de la iglesia que es del pueblo judío convertido a Cristo. Bueno, vamos a la próxima diapositiva, en donde se enfoca la primera interpretación, que es la interpretación más popular que ustedes pueden ver en redes sociales.
La interpretación más popular es la interpretación supersesionista, es decir, aquella que dice que sí, la iglesia es el nuevo Israel y todas las profecías, las bendiciones. Y pues muy interesante, ¿no? Porque dicen, todas las maldiciones se le quedaron al Israel étnico, pero todas las promesas y bendiciones vinieron de este lado, para la iglesia. Esa interpretación supersesionista es una hermenéutica que pobremente concluye diciendo que esta frase, el Israel de Dios, engloba a la totalidad de la iglesia, de modo que el Israel de Dios es sinónimo de toda la iglesia. Y aquí lo que se está contrastando es la iglesia como el Israel de Dios en frente o a contraste del Israel natural. Eso es lo que, según esta interpretación, se está contrastando. ¿Será real? ¿Será verdad? Entonces, lo que están diciendo es que las promesas hechas a Israel hoy se vienen cumpliendo en la iglesia, porque la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Viene la pregunta, ¿es verdadera esta posición? Pues, ¿qué les parece si en lugar de hacer especulaciones como lo hace el supersesionismo, nos acercamos a una interpretación exegética? Vamos la próxima imagen, para que analicemos primeramente el contexto de Gálatas, porque no podemos hablar de esto si no hablamos del contexto de Gálatas. Mire, Gálatas podemos decir que la palabra más fuerte de Dios contra el legalismo, escrita después del Concilio de Jerusalén, que es en el año 50. Qué interesante esto, porque esto está poniendo freno al primer problema que enfrenta seriamente la iglesia, que es el problema del legalismo. Y bueno, pues aquí viene el punto, que hay básicamente hasta el punto de una división apostólica, porque Pablo fue enviado al sector gentil de la iglesia, que se le conoce como la incircuncisión, es decir, aquellos creyentes que no estaban circuncidados. En tanto, Pedro fue enviado al sector de la iglesia que se le conoce como los cristianos judíos. Se le conoce como el ministerio de la circuncisión, porque su ministerio se enfocó a predicarle a los cristianos judíos. Qué interesante, ya de entrada en la iglesia, que se están enfrentando dentro de la iglesia, un problema entre los cristianos gentiles, que son no circuncidados, y los cristianos judíos, que son circuncidados, y cada uno de ellos tenía también su apóstol, ¿no? Por así decir, Pablo, apóstol de los gentiles cristianos, y Pedro, el ministerio de la circuncisión con los cristianos circuncidados judíos. Bueno, pero ese no era el problema. El problema eran los judaizantes, un tercer grupo que estaba causando problemas a estos dos grupos dentro de la iglesia. Este grupo intentó, por así decir, amalgamar el evangelio de la gracia con el reino, invitando a los gentiles a adoptar el judaísmo, a judaizar, y no solamente a seguir la fe en Cristo Jesús. Se enfocaron básicamente, siendo judíos, a los cristianos gentiles, invitándolos a que se circunciden. Y esto es lo que se le conoce como el legalismo. Es una falsa enseñanza que además enseñaba que la salvación está bien, tienes fe en Cristo Jesús, pero aparte tienes que guardar la ley, pero para guardar la ley tienes que circuncidarte. Y de esta manera se corrompía el evangelio, porque se mezclaba el tema de las obras y la gracia. Vamos a la próxima imagen, en donde aparece la estructura de la carta. Esto nos ayuda mucho cuando se estudia la exégesis, porque esto, si lo tenemos en cuenta, vamos a interpretar correctamente el texto. Cuando estudias la estructura del libro, te vas a dar cuenta que el libro, Pablo desarrolla 3 grandes temas para que vaya despejando la duda de los gálatas, que estaban enfrentando a este tercer grupo, que es el grupo legalista, ¿no? Primeros capítulos 1 y 2 habla de la gracia y el evangelio. En los capítulos 3 y 4 les habla de la gracia y de la ley. Y en los capítulos 5 y 6, que es donde vamos a concentrarnos, nos habla de la gracia y la vida cristiana. Así que está hablando básicamente
de cuestiones prácticas en esta tercera sección, los capítulos 5 y 6, la gracia y la vida cristiana. Pablo lo que hace es aplicar en la práctica cómo se aterriza en la vida cristiana todo lo que aprendieron acerca de la gracia y la ley. Bueno, pues vamos a la próxima imagen. Entonces, en la próxima imagen aparece 4 contrastes dentro de la vida cristiana que están en los capítulos 5 y capítulo 6. Por ejemplo, el capítulo 5 está, los versículos 1 al 15 habla de la libertad y la esclavitud. En los capítulos 5, 16 al 26 habla del espíritu y la carne. Ese contraste también. Y el tercer contraste que habla es Gálatas 6, 1 al 10, los otros contra uno mismo, en ese espejo donde se mira. Y el cuarto contraste, que es la sección donde se encuentra nuestro texto, es el contraste entre la gloria de Dios y la aprobación del hombre, que es lo que Pablo está discutiendo en esta sección, porque los legalistas estaban buscando la aprobación de los hombres y estaban diciendo, no les podemos aceptar como dentro del pueblo de Dios. Si ustedes no se circuncidan, tienen que tener nuestra aprobación, cuando realmente en la gloria de Dios ya habían sido aceptados. Entonces hay un contraste entre la gloria de Dios y la aprobación de los hombres, que es lo que aparece en este pasaje. Vamos al la próxima imagen, que se concentra en el versículo 15. El versículo 15, que dice de esta manera, y lo voy a leer para que escuchen: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y aquí está el punto interesante, donde ya se pone serio nuestro texto, donde ya se pone candente la discusión, que el apóstol Pablo está ya asestando básicamente el golpe final, donde va a derribar a estos judaizantes. En este versículo 15, el cristiano que depende de la gracia de Dios siempre se va a enfocar a darle la gloria a Dios. El legalista solo se preocupa por la aprobación de los hombres, porque todo es exterior. Su salvación es en apariencia, es lo que ve en lo exterior y se basa en lo exterior. ¿Cuál era el centro de todo? La forma de mostrar que son salvos a través de una operación externa, física, visible, que es la circuncisión. Así que la circuncisión para ellos le garantizaba la salvación, y la circuncisión les garantizaba la santificación. Es decir, si tú estabas circuncidado, ya eres salvo. Y si estás circuncidado, eres más santo todavía, porque estás cumpliendo la ley. Pero Pablo les dice, no, nosotros nos gloriamos en la cruz, porque en la cruz y no en la circuncisión vino la salvación. En la cruz, Cristo muere por nosotros, y en la santificación nosotros morimos en esa cruz, en la santificación. Fíjense qué interesante, que no está hablando de una cuestión externa, sino de la vida cristiana práctica. Y la circuncisión era para los judaizantes una observancia ritual externa, pero esos legalistas lo habían hecho. Incluso la vida total cristiana dependía de eso. Si no eres circuncidado, no eres salvo. Así que todo el énfasis estaba en la circuncisión. Así que Pablo, es importante lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué es lo que Pablo está atacando. Lo que cuenta para Dios, según Pablo, no es la circuncisión, ni siquiera la incircuncisión cuenta. O sea, no es que eres más santo por no ser circuncidado, ni eres más santo por ser circuncidado. Lo que cuenta es un principio que se le conoce como la nueva creación, que ese es el principio que dejó el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, cuando habló con Nicodemo y habló del nuevo nacimiento, de esa nueva criatura. O sea, porque ¿de qué sirve que tenga la circuncisión si no ha nacido de nuevo? Y Pablo es lo que está diciendo. Estos vienen con una operación de la carne, pero no han nacido de nuevo, porque en ellos no está la nueva creación. Y si no han nacido de nuevo, todos los actos externos que ellos puedan tener no le van a garantizar la salvación ni la santificación. De nada de eso, no les sirve de nada. Una nueva vida transformada.
el nacimiento de arriba, el nuevo nacimiento, básicamente es lo que vale delante de Dios, y ese nuevo nacimiento es lo que les faltaba a esos judaizantes que no estaban en la nueva creación. O sea, estaban circuncidados, pero no tenían la nueva creación. Y esto es lo que Pablo usa como regla. En nuestra siguiente imagen aparece la regla. La palabra regla que aparece, que dice allá, y los que no anden conforme a esta regla, en el griego es cano, que es una vara de medir, es con el cual se mide el valor de un verdadero cristiano. La regla es la nueva creación, no la circuncisión. La idea no es, estás circuncidado y eres salvo, estás circuncidado y eres más santo, no. La idea es que la regla con que se mide la salvación es la nueva creación. La nueva creación es la nueva naturaleza espiritual en Cristo. Esa es la regla. La norma del cristiano es el nuevo nacimiento. Los que no andan conforme a esta regla y los que sí andan conforme a esta regla. Eso es muy interesante porque aquí hay estos dos grupos y podemos decir un tercer grupo, porque los que no andan conforme a esta regla, ¿quiénes eran? Los que no estaban nacidos de nuevo, no habían nacido de nuevo, son esos judíos que solo tienen el primer nacimiento terrenal, no gozan de la paz, de la misericordia, de la buena relación con Dios. Su regla es la ley externa y no la nueva vida, sino que todo su enfoque es la circuncisión. Pero estos no andan conforme a esta regla. Y los que sí andan conforme a esta regla, ¿quiénes son? Son los maestros judíos cristianos que han nacido de nuevo, que predican la gracia, como Pablo. Pablo era un maestro judío cristiano que anda conforme a esa regla porque ha nacido de nuevo, no está predicando la circuncisión como elemento de salvación, sino que él está hablando del nuevo nacimiento. Esa es la regla. Entonces vemos aquí a dos grupos, los que no andan conforme a esa regla, que son los judaizantes, y los que sí andan conforme a esa regla, que son los maestros judíos cristianos que predican de la gracia y de la nueva creación plenamente en la iglesia. Entonces, la pregunta clave que está haciendo Pablo es, ¿pertenece esta enseñanza de ellos al principio de la nueva creación? Si la respuesta es no, rechácenlo. Si ellos no están predicando la nueva creación, el nuevo nacimiento como principio de salvación, rechácenlo y díganle no. Y no lo estaban haciendo. Esos falsos maestros solo estaban predicando la circuncisión. Los que estaban predicando de la nueva regla, del nuevo nacimiento, la regla del nuevo nacimiento, eran los maestros como el apóstol Pablo, que siendo judío había nacido de nuevo y predicaba el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Vámonos entonces a la próxima imagen. Y vamos aquí, es donde aparece un tercer grupo, dice, y al Israel de Dios. Interesante, ¿no? Ya vimos, está el grupo que los que no andan conforme a esa regla, que son los legalistas. Están los que sí andan conforme a esta regla, que son los que predican la salvación por el nuevo nacimiento. Y usa la frase de Pablo cuando se despide, y al Israel de Dios. Entonces aquí viene un grupo muy interesante que vamos a ver a qué está haciendo referencia a este grupo, la función de la frase y al Israel de Dios. El argumento del canon distingue entre maestros judaizantes y verdaderos maestros judíos, pero podría surgir una duda. ¿No entran judíos y gentiles a la par en la salvación de la gracia mediante la fe? No todos entran por gracia y mediante la fe. Y para evitar esa confusión, Pablo introduce la frase y al Israel de Dios. Y aquí ahí vienen algunas preguntas. Cuando ya vamos a entrar a la frase, la discusión del Israel de Dios. ¿Cuál es el significado de esta frase? ¿Cuál es la función de la confusión y? Porque ahí es toda la clave, está en la confusión y. Kai, ¿quién es el verdadero, el Israel de Dios? ¿Quién es? Esa es una pregunta también que vamos a analizar. Y
¿Es identificación con los que andan conforme a la regla o es una distinción de los que andan conforme a esta regla? Entonces, vamos a ver qué interesante para que podamos ver de qué se trata el tema del Israel de Dios. Vamos a ver cómo se interpreta la frase el Israel de Dios. En la siguiente diapositiva se nos presentan 3 posiciones interpretativas, cómo los teólogos y los exégetas, mejor dicho, han estudiado este tema de la conjunción Kai y o al Israel de Dios. Mira, hay 3 posiciones. Las 3 posiciones es importante que las analicemos. Solo la primera posición es supersesionista, es decir, es de la teoría del reemplazo. Las otras 2 posiciones apoyan básicamente una distinción entre el Israel y la iglesia. Miren, la posición epexegética, ¿qué quiere decir epexegética? Es explicativa. Quiere decir que este grupo, primer grupo que es supersesionista, este primer grupo dice que el término el Israel de Dios se refiere a la iglesia entera y es una lectura explicativa o de aposición. ¿Qué significa esto? Significa que cuando está diciendo a los que andan conforme a esta regla, la traducción debe decir, es decir, el Israel de Dios, para que identifique que es la misma iglesia, el Israel de Dios. Esta interpretación básicamente es supersesionista. La segunda interpretación o posición que interpreta y el Israel de Dios dice que la I no tiene una función exegética o explicativa, sino concesional, que significa que lo que habla ya es un uso enfático de la I que mantiene una distinción, pero le da énfasis, de modo que la traducción debería de ser especialmente el Israel de Dios, es decir, aquellos que andan conforme a esta regla, que se refiere básicamente a los predicadores que hablan del nuevo nacimiento, y dice especialmente al Israel de Dios. Eso es la forma que se llama concesional. Y la tercera posición es la posición que se le conoce como el aditivo. El aditivo como función de la conjunción y básicamente es un uso copulativo simple. O sea, la I está teniendo un uso, el más común que aparece en el Nuevo Testamento, y básicamente el Nuevo Testamento respalda muchísimo esta postura. El uso copulativo simple distingue 2 grupos, gentiles creyentes y judíos creyentes. De modo que el Israel de Dios se refiere a la parte de judíos creyentes dentro de este grupo. Y bueno, las 2 posiciones que son últimas, 2 y 3, básicamente refutan el supersesionismo y son exegéticamente superiores, dice, a la primera forma que es más común. Vamos a analizar la primera forma, que es la forma epexegética o del uso y explicativo. Miren, la primera, vamos en la próxima imagen, vamos a entrar ya a la explicación de el I como epexegético explicativo. Bajo esta lectura, la frase todos los que anden conforme a esta regla sería sinónimo de el Israel de Dios y la iglesia auténtica como sinónimos. Así usarían cuando utilizan, dice exegéticamente, lo que Pablo está haciendo es repitiendo básicamente, diciendo a los que andan conforme a esta regla que son el mismo Israel de Dios. Así como se debe entender, dicen esta posición una que apoya el supersesionismo. Bueno, en este sentido, esta es la teología de reemplazo, pero el tema es que si esto no se sostiene, se viene abajo toda la teoría del reemplazo. Y es precisamente lo que pasa, como vamos a ver, porque esta posición
requiere específicamente que Israel signifique algo completamente diferente a su uso en todos los demás pasajes del Nuevo Testamento para decir que aquí básicamente el sustantivo Israel significa iglesia. Y esto es algo que es el talón de Aquiles de este pasaje para la interpretación supersesionista. Usar Israel para referirse sería a imposible, ¿no? ¿Perdón? Sería imposible, ¿verdad? Sería imposible que el resto de Israel en el Nuevo Testamento signifique lo que dice aquí, esta primera explicación. Sería imposible, ¿no? Totalmente, porque hay más de 70 sustantivos de Israel y todo significa Israel. Y en este pasaje, Israel significaría la iglesia. Y bueno, sería muy buena observación que está diciendo el pastor Oscar, porque sería algo sin precedente. Interesante, sería algo sin precedente en la escritura, lo cual exige una justificación que sería más que extraordinaria, que no se puede proveer. Y precisamente en la próxima diapositiva es donde explicamos, la próxima diapositiva, esta temática de, miren, 6 objeciones por lo que Israel ahí no significa la iglesia. 6 objeciones. Pero no solamente eso, sino que la conclusión y ahí no puede ser exegética. Primero, porque sería sin precedente escritural. O sea, la frase Israel de Dios nunca se refiere en la escritura a la iglesia en general. Y qué importante es lo que estoy diciendo, a la iglesia en general. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de la iglesia en general y otra cosa es hablar de un grupo específico dentro de la iglesia, que eso es algo totalmente diferente. Así que cuando nosotros decimos que al Israel de Dios no se refiere a la totalidad de la iglesia, tampoco estamos diciendo que no puede referirse a un sector dentro de la iglesia, porque sí, precisamente en la tercera posición, eso es lo que hace referencia. Malo. Hechos. Se mantiene un contraste y los gentiles tras la fundación de la iglesia. Y en el hecho se ve cómo hay un contraste. Se menciona en forma de contraste. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. 3. Israel contra la iglesia como un todo. También se contrasta entre Israel y la iglesia como un todo. Hay pasajes donde se menciona, por ejemplo, en 1 Corintios 10:32 incluso aparecen 3 grupos. No seáis tropiezos ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia del Señor. Además, uso consistente del nombre. Israel se sigue usando para los descendientes naturales de Abraham. Ni una sola vez se usa para un no israelita. Es decir, que Israel tiene que usarse allá también para los israelitas. 5. Distinción interna en Israel. Israel en el Nuevo Testamento se refiere únicamente a los descendientes físicos de Abraham, aunque dentro de la nación, oiga bien, esto es muy importante, dentro de la nación se distinguen a los elementos creyentes, como por ejemplo en Romanos 9:6 se está distinguiendo a un Israel creyente dentro del Israel en general, natural. Y esto sí se hace en el Nuevo Testamento, en varias formas se hace. 6. Doble origen de la cristiandad. El Nuevo Testamento contrasta, esto es muy importante porque esto es el centro de la discusión y que recuerden que el contexto de Gálatas, eso es lo que presenta. Presenta a un apóstol para los gentiles y a un apóstol para los judíos creyentes, para los gentiles creyentes y para los judíos creyentes que estaban dentro de la iglesia. Ese es el contexto que aparece en Gálatas. Así que ese contexto tiene que respetarse. El doble origen de la cristiandad. El Nuevo Testamento contrasta entre cristianos judíos que son Israel espiritual o Israel de Dios con cristianos gentiles que básicamente no necesitan ser Israel, porque la salvación de un cristiano no depende de ser israelita, sino de la nueva creación, que eso es muy importante señalarlo.
Y esto habla del doble origen de la cristiandad y que en Gálatas se presenta claramente. No se puede negar, pastor Oscar, negar la doble, el doble origen de estos cristianos es negar el contexto completo de Gálatas que ya hemos mencionado. Vamos a la próxima parte. Miren qué interesante que el testimonio de Charles Eichhorn. Es un exégeta que es un erudito en griego también, gramática, y dice él de esta manera: es dudoso que Kai sea jamás usado por San Pablo en una forma explicativa tan marcada como tendría que asignarse si se interpreta así. Y aún más, dudoso que se pueda llamar a los cristianos como el Israel de Dios. Esto dice este erudito en griego, Charles Eichhorn. Entonces, la evidencia gramatical griega no respalda la lectura supersesionista y el uso epexegético de Kai en Pablo es extremadamente raro y se requiere un contexto que aquí no lo exige. Es más, que no está presente en ninguno de los textos que usa el apóstol Pablo. Él no usa la conjunción Kai como epexegética. No existe. No puede ser que sea esta la única excepción, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Es tremendo, hermano. Permítame decir a los hermanos que están ahí, dejen sus comentarios, preguntas, y si tenemos tiempo al final los podemos contestar, amén, y ayúdenos a seguir compartiendo la enseñanza con otros hermanos para que sea de bendición, amén. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, hermano. ¿Va? Amén. Bueno, entonces ya vimos, básicamente, pastor Oscar, queda descartado la explicación exegética del supersesionismo. Básicamente, en mesa de discusión, solo quedan dos posiciones de interpretación. Y esto es lo que se llama la exégesis. Quedan dos nada más. Que la posición 2, que es que la conjunción y es concesional o enfático. En ese sentido, si entendemos y en sentido enfático, lo que allí se enfoca en el enfático es especialmente, así se puede decir, de modo que paz y misericordia sea a ellos, especialmente al Israel de Dios. Esa sería una forma, pero en esa forma de hablar de especialmente al Israel de Dios, Pablo ya sabe quién es el Israel de Dios específicamente hablando, y esta lectura mantiene una distinción entre judíos y gentiles creyentes, lo cual es muy acorde con el contexto de la epístola y lo que le está diciendo, que los que andan conforme a esta regla, que es los creyentes, pero luego dice especialmente al Israel de Dios, al sector que es el creyente judío dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una razón por la que lo hace, ¿no? Pero hay ejemplos del uso enfático en el Nuevo Testamento. No así, escuchen esto, no así el uso exegético. No hay ejemplos en los escritos de Pablo, pero sí hay ejemplos de esta posición concesional o enfático en Marcos 16:7, cuando se usa la conjunción y a Pedro, o especialmente a Pedro, o cuando en Hechos 1:14 uso similar de Kai con énfasis especial, siempre y como especial. Esta posición exegética es sólida y coherente con el argumento de Pablo a lo largo de toda la carta. Puede ser posible. ¿Por qué? Porque tiene bases para ello. Pero la posición 3 es más favorecida porque junta todos los elementos y allí usa la palabra y la conjunción y la usa de forma aditiva, es decir, un uso copulativo simple, como un conector simple, que todo mundo usamos con la palabra y. Esta posición es el uso normal de la conjunción griega kai, o sea, y es la que respalda el Nuevo Testamento, muchísimos usos de eso. O sea, esto es avasallante. Si la primera posición no tiene ningún ejemplo en los escritos de Pablo, esta está llena, repleta está de todos los ejemplos. Esta posición 3, el uso aditivo, bajo la lectura y distingue al Israel de Dios como los judíos cristianos,
pero no los identifica con la totalidad de la iglesia. Esto es lo que haría este pasaje. Entonces, aquí lo que haría es dos grupos. Miren, los que siguen la regla, que son los gentiles creyentes que andan conforme al canon de la nueva creación y no de las halakha judías. Fíjate, los que siguen esa regla serían los gentiles creyentes que andan conforme al canon de la nueva creación y no de las halakha judías. Acuérdense de esa enseñanza. Y el grupo 2 sería y el Israel de Dios. Así que Pablo está en mente, en esa tercera posición, a dos grupos. Los que siguen esta regla, que son los gentiles creyentes que andan conforme al canon de la nueva creación, y el grupo 2, el Israel de Dios, la parte creyente entre los judíos circuncidados, nacidos de nuevo, que han creído en Jesús como el Mesías. Y aquí entra, pero miren, de una manera natural el texto, sin que tengan que estar haciendo maromas exegéticas de nada. Simplemente dejar que el texto se lea por sí solo. Al decir, los que siguen esta regla, es decir, los gentiles creyentes, y el Israel de Dios, la parte creyente de entre los judíos. Esto es algo muy interesante que es natural en la interpretación, y aunque la conexión es menos enfática que la posición 2, la conclusión es la misma. Dos grupos distintos, no uno solo, porque entonces se estaría forzando la interpretación exegética. El supersesionismo, básicamente, en ambas posturas, la postura 2 y la postura 3, queda refutado, pero se ve claramente que no cuenta con la argumentación exegética del texto. Entonces, es muy importante decir que la exégesis apoya la posición 2 y apoya más la posición 3. Que eso es algo muy, muy importante. Y aquí Elliot, en la próxima, me gustaría leer a Ellicott a favor de la posición 3. Ellicott se posiciona, y estamos hablando de un erudito serio, estamos hablando de un experto en griego, no de un youtuber, ¿no? Porque de pronto ahorita los youtubers sacan y no conocen nada del exégesis, no hacen el trabajo del exégesis. Pero aquí Ellicott dice, parece más copulativo simple. Aquí está, significado copulativo simple. San Pablo incluye a todos en su bendición, de todos los grupos y descendencias. Oiga, qué interesante, ¿eh? Los incluyó a todos. Y después, con su pensamiento, dirigiéndose, como siempre se dirigían, a sus propios hermanos en la carne, según Romanos 9:3, hace una pausa para especificar a aquellos que habían sido israelitas según la carne, 1 Corintios 10:18, pero ahora son el Israel de Dios, verdaderos hijos espirituales de Abraham. Eso dice en su epístola de San Pablo a los Gálatas, su exégesis de Charles J. Ellicott. Qué tremenda conclusión nos da por allá. Pero además, ya estamos por cerrar. Ahorita estamos dando básicamente las razones por las cuales esta, yo creo que es la posición más sólida, Pastor Oscar. Sí. Dos razones exegéticas decisivas. Razón A: en más de 70 pasajes, lo que usted decía, del Nuevo Testamento, Israel siempre se refiere al pueblo judío. Eso es una razón fuerte también en la exégesis de ese texto. Y segundo, razones que Pablo básicamente ataca fuertemente a los judíos legalistas en Gálatas, y es natural que bendiga a los judíos creyentes llamados el Israel. Yo quiero decir esto también de forma muy fuerte, porque de pronto, si Pablo no hace esto, caería en las generalizaciones, que es lo que la gente está haciendo en redes sociales. Hace generalizaciones. Si un judío comete un error, todos los judíos son
son malvados. Todos los judíos, se engloba y se generaliza. Y Pablo es lo que tiene cuidado de no hacer aquí. Pablo está acusando a un sector legalista dentro del judaísmo, pero para que sepan que Pablo no es judeofobio, no es antisemita, sino que él específicamente está denunciando a un grupo de legalistas. Él muestra que hay un Israel de Dios, que hay un sector de judíos que no son sinagoga de Satanás. O sea, porque no se puede generalizar. Esto es algo es muy importante lo que Pablo está haciendo, porque les está mostrando, como diciendo, no estoy hablando de todos los judíos, porque hay un Israel de Dios. Y esto es lo que Pablo está aquí diciendo. Entonces, muy interesante por allá la norma de este uso bíblico en los más de 70 pasajes de Israel es Israel. Y el argumento del contexto es que a lo largo de la epístola, Pablo ataca fuertemente a los judíos legalistas de Galacia que falsificaban el evangelio mezclándolo con la ley. Y es natural que ahora, en su parte final, bendiga especialmente a los judíos creyentes, a los que llama el Israel de Dios. Contundente, Fíjese, contundente, pastor, contundente. Sí, no, sí. En la última parte, donde viene Pablo a asestar el golpe final, pastor, el golpe final, la próxima imagen, el golpe final contra los legalistas. Miren qué interesante es esto, porque esto es maravilloso. Ahora, en ese texto, Pablo, ¿sabe qué está haciendo? Está asestando el golpe final en contra de los legalistas. ¿Por qué? Contra de los judaizantes. Porque, fíjate, le dice, ¿saben qué? A ver, ustedes, los legalistas, no andan conforme a esta regla, pero tampoco son el Israel de Dios. O sea, ustedes no son nada. Eso es lo que les está diciendo. O sea, no pertenecen a ninguno de estos dos grupos, porque ustedes ni son el Israel de Dios, porque no andan porque no son creyentes, ni son de los que andan conforme a la regla del nuevo nacimiento, porque no han nacido de nuevo. Básicamente ustedes no tienen nada que hacer aquí en la iglesia. Así que, sí, aquí decimos en México, sáquense por allá. ¿No? Santo Dios. No, sí, O sea hay dos grupos, me llama la atención aquí, dos grupos de la nueva creación, ¿verdad? Dos grupos. Sí, correcto. Pero por la distinción étnica, ¿no? Por la distinción étnica. Correcto, o sea, un grupo es el Israel de Dios, judíos creyentes. Y el otro grupo es gentiles creyentes. Muy buena acotación. ¿Por qué? Porque tanto los judíos cristianos habían nacido de nuevo, como los gentiles cristianos han nacido de nuevo. Entonces, ambos están conforme a la regla de la nueva creación. Es algo maravilloso esto en este sentido. Entonces, los gentiles creyentes, los no circuncidados que andan conforme al canon de la nueva creación y no están conforme a las halacás judías, son nacidos de nuevo, parte del nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero estos legalistas no pertenecen a este grupo y tampoco son el Israel de Dios. Los judíos circuncidados, creyentes, nacidos de nuevo, son el Israel de Dios que ha creído en Jesús como Mesías. Para ellos también lo más importante no es su origen étnico, sino la nueva creación. No es que lo más importante es que sean judíos, no, sino la nueva creación. Así que los judaizantes, hermano, no pertenecen a ninguno de esos dos grupos. Quedaron fuera. No, claro, porque los judaizantes querían quedarse en el antiguo pacto, ¿no? O sea, querían quedarse en la antigua dispensación. No aceptaban el cambio o la transformación ahora en Cristo, ¿no? Ese rechazo, pues. Pero gloria sea al Señor, qué tremendo, hermano. Muy buena la explicación, la verdad. Sí, la nueva creación. La nueva creación, eso es lo que define y básicamente distingue a estos legalistas. Su circuncisión de estos legalistas era externa. No los hace parte de Israel de Dios ni de la iglesia de Cristo.
porque no es por la circuncisión ni por las obras de la carne, ni nada de esto, sino es por la nueva creación. Así que ellos mismos se excluían y hacía grande la diferencia. Entonces Pablo asesta ese golpe contra ellos y les dice, es más, ustedes no son el Israel de Dios, ustedes son Israel según la carne. Y ahí quedaron, ese legalista. Ahora, pero también me llama la atención, pastor, algo muy importante que yo quiero decirlo, porque los gentiles creyentes no están luchando para que los reconozcan que ellos son Israel de Dios, no, porque no lo necesitan. ¿Por qué? Porque la salvación no procede de una etnicidad. Y a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención. Quienes dicen que el Israel de Dios somos los creyentes gentiles, están predicando que para ser hijo de Dios, para ser el pueblo de Dios, necesitas ser israelita, aunque en sentido espiritual, pero me estás diciendo que yo necesito ser israelita, y es precisamente lo que estaban predicando los judíos legalistas. Sí. Eso es lo que estaban predicando. Ahora, algunos acusan al dispensacionalismo de que predican ser judaizantes, pero los que predican que los gentiles son el Israel de Dios, los gentiles creyentes, esos son judaizantes, porque me estás diciendo que para que yo sea salvo tengo que ser el Israel de Dios, tengo que ser Israel. Quiere decir que mi identidad está en Israel y no en Cristo. Quiere decir que mi salvación no depende de la nueva creación, sino que depende de ser israelita o no. Sí, para colmo, israelita y sin nada de Israel. No sé si me entiendes. O sea, desprecian todo lo de Israel, pero son Israel. Despreciamos todo lo de Israel, pero somos Israel, el nuevo Israel. Hombre, es complicado. Israel, pero quiero ser Israel. Es complicado, así no puedo leer la Biblia yo, hermano, así en ese sentido. Entonces, qué bueno que explica, hermano. Gloria sea al Señor. Pero qué interesante, pastor Oscar, este punto que estoy diciendo es muy interesante, porque sin darse cuenta están predicando un legalismo. Estás predicando que necesito ser Israel. No, y es un robo de identidad también. Correcto. También es un robo de identidad. Por eso yo uso porque muchos quizá supersesionismo no le captan, teología de reemplazo tal vez sí, pero yo uso esto de suplantacionismo, o sea, lo suplanta, lo que se está diciendo, o sea, asume otra identidad, como que la asume y no la asume, pero eso es lo que es, ¿no? Supersesionismo, teología de reemplazo, suplantacionismo, robo de identidad. Y es un engaño medio sutil, hermano, porque, bueno, con la explicación que nos está dando, solo por Kai y... Pero yo escuché a Blazing que decía, especially, decía en inglés, especialmente al Israel de Dios. O sea, el dispensacionalismo usa esa parte, pues esos dos puntos, ¿no? Diferentes. Puede decir especialmente al Israel de Dios, que sería el Israel creyente, y a los cuales, pues también les espera la consumación de todas las promesas en Cristo. Sí, entra en la exégesis, cualquiera de los dos son respaldados por exégesis, pero el primero no lo respalda, o sea, no hay forma de respaldar, al contrario, caería en un legalismo, como hemos visto, y cualquier tipo de supersesionismo, de suplantacionismo, cualquier tipo de continuismo que pueda haber, cualquiera de esos tipos tiene que reemplazar o sea, está afectando el texto. Y eso viene de su lectura del Antiguo Testamento, ¿no? De ellos reinterpretan el Antiguo con el Nuevo y se espiritualiza, se alegoriza, etcétera. Pero por eso cuando topan con esta regla, pues la cambian, no la leen como corresponde. Pero bueno, aquí está la siguiente, le dejo la siguiente. Ya vamos aterrizando, ¿no? Ya estamos aterrizando. Qué interesante como Pablo va terminando el apóstol Pablo diciéndole esto a los falsos maestros. ¿Qué le está diciendo a los falsos maestros? Ya Pablo
tiene allá enfrente, de pechito, tiene a los falsos maestros, a los legalistas, a esos predicadores de etnicidad, y le dice: ustedes, falsos maestros judaizantes, están marcados por la circuncisión y quieren hacer judíos o israelíes a todos, pero yo tengo las marcas de Cristo, las cicatrices que prueban que llevo el reproche de la cruz de Cristo, porque para ellos era vergonzoso que no sean circuncidados, esos incircuncisos, y algunos tenían pena ya por eso dice que buscan el favor de los hombres. ¿Por qué? Porque para que ya no les digan nada, pues me circuncido, ya no me dicen nada. Y Pablo les dice: los judaizantes, al negar la cruz de Cristo, no son parte del verdadero Israel, el pueblo real de Dios. O sea, ¿por qué? Porque están negando la cruz de Cristo, están negando la nueva creación. Negar la nueva creación, que es en lo central en la salvación y en la santificación también, básicamente es negar a Cristo. Solo son el Israel de Dios, los judíos, que no solo tienen el nacimiento natural, sino también la nueva creación. La regla por la cual debemos vivir es la gracia y la nueva creación en Cristo Jesús. Eso, pastor, aplica a judíos y aplica a no judíos, a gentiles, a todos. La nueva creación es general, es la regla para todos, y con esto es con que vamos a ir terminando, y ya es la última imagen que viene allá. La conclusión. Aquí está la última, la conclusión final. Sí. Ahí está. El Nuevo Testamento no enseña que el Israel de Dios sea la totalidad de la iglesia. Ahí es lo que hay que enfatizar. No enseña que sea la totalidad de la iglesia. ¿Qué sería la totalidad de la iglesia? ¿Qué sería la totalidad? La totalidad sería judíos creyentes y gentiles creyentes. Esa es la totalidad. La totalidad es judíos creyentes, gentiles creyentes. Entonces, el Israel de Dios sería no los gentiles creyentes, sino los judíos creyentes. Amén, amén. Entonces, la iglesia no es Israel. La iglesia en su totalidad no es designada como Israel en la Biblia. O sea, pero cuando digo aquí la totalidad, ¿qué sería? Pues la iglesia universal, ¿va? La iglesia universal de todo el mundo. Por ejemplo, hoy presente en su totalidad. O podemos hablar, pastor, de una totalidad desde la iglesia primitiva a hoy, o la totalidad desde, digamos, la iglesia primitiva hasta la segunda venida. O sea, no se puede decir que todo eso se convirtió en Israel, ¿no? No. Entonces, siempre sigue la distinción, porque como hemos visto, después del nacimiento de la iglesia, la inauguración de la iglesia en Pentecostés, sigue habiendo la distinción entre Israel, entre judíos. Y es interesante porque la totalidad de la iglesia abarca a muchos pueblos, ¿no? Si agarramos la totalidad de la iglesia desde Pentecostés hasta la segunda venida, si decimos la totalidad de la iglesia es desde el día de Pentecostés hasta el día de la segunda venida o el arrebatamiento, hasta el fin de la era, si dijéramos que esa es la totalidad de la iglesia, pues hay pueblos, hermano, hay pueblos, hay lenguas, hay naciones. Correcto. Miran a Cristo, y estaríamos diciendo que esos pueblos se convirtieron en Israel. ¿Verdad que sí? Muy buena nota. Pero sabemos, hermano, que supersesionismo es un pensamiento europeo. Sí. O sea, de la teología del pacto, la teología del reemplazo, tristemente de la reforma, aunque viene de Agustín también, una parte de Agustín, del supersesionismo de Agustín, de llamar a la iglesia el reino de Dios y no esperar un reino futuro, sino que ya la iglesia era el reino de Dios. Y ahí comienza, ¿no? Tiene sus raíces, donde viene creciendo ese pensamiento, ¿no? Hasta el día de hoy, que está ya desarrollado, está matizado de muchas formas, pero tiene sus orígenes también, ¿no? Y pues digamos, ya hoy día, hermano, en redes sociales hay mucha, pues la verdad no estudian, hermano, a fondo, no hacen exégesis como usted está demostrando aquí, no hacen ese estudio, y lo único que hacen es descalificar al dispensacionalista o al que, digamos, no es supersesionista,
etcétera. Entonces, pero a la luz de lo que usted ha mostrado aquí, de la propia Biblia exégesis, no se puede sostener. Pero esta es la imagen final y la voy a hacer disponible, hermano, yo creo que en PDF. La vamos a poner disponible en PDF para los hermanos que están viendo aquí, y si gustan, contáctenos por la página, contáctenos por mensaje, y mañana posiblemente la tengamos en PDF para que ustedes la puedan seguir revisando y estudiando. Súper bien. Me gustaría dar la conclusión rápidamente que aparece allá en este último cuadro, que dice que la iglesia, fíjense las cuatro conclusiones que aparecen, que la iglesia no es Israel. Básicamente no hay ningún pasaje que se use para referirse a creyentes gentiles en término Israel de Dios. Y el pacto abrámico, la iglesia no cumple las promesas del pacto abrámico que han de cumplirse en algún momento futuro, como en la nación de Israel. Y estamos hablando de forma profética, porque eso es algo muy importante, decir que Israel es pueblo de Dios, porque todavía no ha terminado Dios con ese pueblo. No significa que ahora se van a cumplir las promesas, sino que estamos hablando de el futuro, tiempo futuro. Eso es algo muy importante también decirlo, pero que sin embargo tienen que cumplirse. ¿Por qué? Porque si la iglesia no es el Israel de Dios, entonces todavía hay promesas que se tienen que cumplir en la nación de Israel, en el pueblo de Israel. Miren, el tercero, las promesas siguen vigentes. Y aquí me gustaría, pastor, que incluso se podría hacer un programa sobre Gálatas capítulo 3, en algún momento hablar sobre la simiente en singular, porque aquí también entra un exégesis muy interesante, ¿no? Y yo creo que esos temas los podemos ir tocando poco a poco y de esa manera despertar el tema del estudio, porque como bien dijo usted, me llamó mucho la atención lo que estaba diciendo sobre que la gente a veces no estudia sobre la cuestión del dispensacionalismo, y que incluso hay quienes no conocen realmente el dispensacionalismo, solamente han conocido la teología del pacto y piensan que la teología del pacto está enseñado desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento y desde la iglesia primitiva, cuando la teología del pacto, que se les llamó los coexianos, ¿no? Porque precisamente Johannes Coexi fue el impulsor, ya estamos hablando del siglo XVII, de cuando surge la teología del pacto. Incluso creo que, mire, que le podemos hacer una concesión aquí, si alguien que no es dispensacionalista y es de las otras posiciones. Por ejemplo, aquí de lo que está enseñando el pastor Salomón, podemos hacer esta concesión. No sé si está de acuerdo, hermano, conmigo. Yo le explicaba eso ese rato a un hermano, eso. Como hablamos de la nueva creación, ¿verdad? Como usted habló de la nueva creación, sabemos que entonces un judío creyente y un gentil creyente están en la nueva creación. Ese es el canon, ¿no? Que estaba explicando. Correcto. O esa regla. En ese sentido, podemos decir que, por ejemplo, aquí en Gálatas 6:16, aquí en la imagen, en su contexto, o sea, para que no piensen que estamos enseñando algo que ellos, o sea, hay un matiz que podemos decir, o sea, Pablo está diciendo que hay dos grupos, los gentiles creyentes y los judíos creyentes. Podemos decir, conceder en un sentido que sí, o sea, el Israel de Dios puede estar compuesto de gentiles creyentes y judíos creyentes en un sentido, ok, sí, podemos conceder. Pero fíjese, pastor, pero eso no anula el pacto abrámico en todos sus detalles. No sé si me entiende. No anula que hay cosas por cumplirse en el futuro para este Israel de Dios y que los gentiles van a participar de esas bendiciones. O sea, no anula eso. Es lo que queremos decir, no anula eso. O sea, no estamos diciendo que no hay un Israel espiritual. O sea, hay un Israel espiritual que es principalmente es el Israel judío creyente, el que habla Pablo aquí. Y usted dice, pero ¿y la iglesia? Ok, en un sentido puede ser, no nos afecta, siempre y cuando no anulemos las promesas pactuales. No anulemos la identidad dentro de la unidad. No sé si me entienden. O sea, somos un solo pueblo, somos un solo pueblo
salvos, o la humanidad salva, pero en Cristo, pero hay esas distinciones étnicas o esas distinciones, digamos, dentro del pueblo de Dios, porque Israel sigue siendo Israel, y los gentiles siguen siendo gentiles. Pero el judaizante es el que Pablo está rechazando aquí. Correcto. El no convertido. Entonces, sí, son matices, ¿no? Son matices que se pueden dar que están ahí. Pero lo que no podemos decir que lo que dice Pablo es que Israel es más bien lo que la iglesia en su totalidad es Israel. No, eso sí no podemos decir.